Bienvenidas a este live. Teníamos programado este live para el lunes pasado con Joan, pero tuvimos algunos problemas logísticos, así que lo vamos a hacer hoy. Para quienes no me conocen, me voy a presentar por mientras invito a Joan. Mi nombre es Nico Illesca, soy directora de Escuela Integral de Yoga. Me he especializado en yoga terapia. Me interesa muchísimo la salud mental. Y hoy día vamos a conversar con Joan, que es exalumna del diplomado en yoga terapia. Joan, Hola. vamos a hablar hoy día sobre yoga terapia y salud mental. Entonces, este live se llama Volver al Cuerpo. No sé si estabas escuchando ahí, Joan, que estaba comentando que era el lunes pasado. No escuché. ¿Qué cosa? Que estaba comentando que este live lo íbamos a hacer el lunes pasado, pero tuvimos problemas logísticos. Sí, problemas logísticos que nos llevaron a hacerlo hoy, pero bueno, aquí estamos. Súper. No alcancé ni a presentarte, Joan. Así que, ¿te gustaría presentarte a ti? Sí, bueno, hola a todos, todas, todes, buenas tardes, noches. Mi nombre es Joan Díaz Ábalos. eh, Me formé hace un tiempo en yoga integral. Y el año pasado participé del diplomado de yoga para la salud mental dictado por la queridísima escuela. Y hoy trabajo con ese enfoque terapéutico, principalmente acompañando a mujeres que estén sintiendo la necesidad de reconectar con su cuerpo, con un enfoque a través de las prácticas somáticas. Así que está haciendo una labor bien linda, de mucho aprendizaje, de mucha exploración también. Por momentos trae sus desafíos como todo en la vida, pero son desafíos que los abrazo con mucha gratitud y trabajando también siempre desde ese lugar de la empatía, desde poder compartir hacia otras personas lo que fue también transitado desde mi experiencia personal, entonces eso también siento que me aporta una empatía, una tranquilidad, como una comprensión que va ligada así como muy profunda, ¿no? Como poder como realmente comprender lo que está transitando una otra persona, eso siento que es muy importante, así que bueno. Súper. Gracias por la invitación y por estar aquí también. Si alguna entonces conoce a alguna mujer o es una mujer que quiere transitar un acompañamiento en yoga terapia, Joan es la indicada. Además que Ujú. como ella misma está comentando acá, tiene también experiencia en ello, ¿no? Atravesó primero por un proceso personal donde la yoga terapia hizo efecto en ella, entonces desde ese lugar también es más genuino el compartir y hay compasión allí, así que totalmente recomendada Joan para ustedes, sus madres, amigas, primas, Sí, etcétera. mujeres, sí. Mujeres. Bien, entonces en este live vamos a hablar sobre volver al cuerpo, yoga terapia y salud mental. Y para partir queremos encuadrar un poco qué entendemos por salud mental. Entonces dentro de eso vamos a hacer la definición típica, ¿no? Que tiene que ver con un estado íntegro de bienestar. Entonces es mucho más que la ausencia o la presencia de enfermedad, que yo creo que eso es muy relevante para ir sacando estigma también sobre la salud mental, que creemos a veces que se basa en un diagnóstico o en un desequilibrio específico, y en realidad la salud mental nos atraviesa a todas las personas y tiene que ver también con nuestra forma de relacionarnos con otras personas, nuestra vinculación con el estrés, por ejemplo, o nuestras rutinas, o la relación que tenemos con el descanso, la productividad, las emociones. Entonces la salud mental es mucho más que la ausencia o la presencia de enfermedad, y creemos que eso es relevante establecerlo desde un principio para hablar desde ese marco, ¿no? Que no estamos hablando de si una persona tiene o no un trastorno de ansiedad o no, sino la salud mental de esta forma íntegra de vivir una vida plena, desarrollando nuestro potencial, desarrollando nuestros límites, nuestras vinculaciones saludables también, espacios seguros y todo lo demás. Entonces, mucho más que la enfermedad o no enfermedad. ¿Quieres Sí. sumar algo a eso, Joan, a nuestra definición?
Sí, no, recalcar que es una definición que cuando yo comencé a accesar a todos estos conocimientos de una forma diferente, con esta mirada también que trae el diplomado específicamente, que en mi caso fue lo que me abrió esta mirada más comprensiva, como más general y al mismo tiempo más completa, como más integral de la salud, abordando la salud mental como específicamente eso que estás diciendo, como no necesariamente la ausencia o la presencia de algún desequilibrio o de algún trastorno o de alguna enfermedad, como se le suele llamar, sino que más bien es como comprender la que hace parte integral de nuestro todo, ¿no? Como mente, cuerpo y emociones siempre van a estar ligadas y si hay algún desequilibrio en alguno de estos tres puntos, los otros también se van a ver afectados. Entonces, entender eh, cómo es importante abordar la salud mental y no solo cuando ya tal vez el desequilibrio está presente, sino que también verlo como algo preventivo, como algo que requiere de cuidado, que requiere de atención, que requiere de, de nutrición en el sentido de poder estabilizar o poder encaminar nuestra salud hacia un bienestar, hacia un equilibrio más general. Mm. Y siento que en mi caso, por ejemplo, fue algo que me marcó mucho, porque realmente cuando uno está atravesando por algunos desequilibrios a nivel de salud mental, que por ahí eran temas muy tabú antiguamente, ¿no? Y que hoy en día yo siento que a nivel colectivo también estamos siendo invitados a mirar eso desde otra perspectiva, como de una perspectiva eh, más coherente, una perspectiva también más realista de que la salud mental es parte del ser humano, es parte de nuestro bienestar, no es algo que afecta a algunas personas, sino que en realidad es algo mucho mayor, mucho más presente en nuestra vida y que requiere de la misma atención que muchas veces le damos, por ejemplo, solo al cuerpo físico. Entonces, Mm. siento que ese punto también es bien importante. Claro, además van un poco vinculadas, ¿no? La salud física con la mental, como que de pronto se separan en extremo y a veces tienen mucho que ver una con la otra. Joan, para ti, ¿qué diferencias viste en cuanto a la formación o en tu práctica misma? Diferencias entre las prácticas de yoga y de yoga terapia. Yo creo que a veces de pronto esto se ve como sinónimo, ¿no? Como si el yoga fuera terapéutico en sí mismo y es una sutileza ahí que diferencia el yoga del yoga terapéutico, que no es tan sencillo de explicar o de asociar, ya que podemos pensar simplemente que el yoga es terapéutico y listo. Sin embargo, no es así, ¿no? ¿Cómo lo podrías tú explicar desde tu vivencia, Joan? Sí. Una cosa que a mí me ayudó mucho a comprender la diferencia entre el yoga y el yoga terapéutico o la yoga terapia, en mi caso funciona mucho esto de la definición, como entender una diferencia a partir de una definición para poder comprender tal vez aspectos más profundos de esa diferencia. Entonces, cuando yo comprendí como en la práctica y en la teoría y en la práctica, ¿no? Que el yoga es una práctica milenaria que busca el samadhi, que busca esta conexión con la divinidad, con la unidad total, y que la yoga terapia en el fondo va a trabajar desequilibrios específicos de salud y que se van a abordar de una forma diferente para cada una de las personas, dependiendo de su biografía, dependiendo de su historia, de su contexto, de su configuración, como que siento que para mí la diferencia fue muy clara en ese aspecto de poder comprender al ser humano como un todo diverso también, como que no lo que me hace bien a mí, porque muchas veces el yoga, o por lo menos desde mi experiencia, y de lo que también he escuchado muchas veces como
se asocia mucho que uno va a estar siempre en calma, como anda yoga para calmarte, anda yoga para estar en paz, y por ahí sí, claramente hay prácticas que nos ayudan y que realmente traen ese momento de paz, ese momento de calma, pero por ahí uno va a una clase de yoga esperando eso y resulta que la clase de yoga es una propuesta totalmente diferente y por ahí una persona que no sabe que está atravesando cierto desequilibrio va a entrar a alguna clase de yoga sin conocer esa diferencia y por ahí puede salir hasta más desregulado de lo que llegó. Y yo siento que cuando comencé a accesar a esas diferencias, como tú bien decías, muy sutiles, pero que cuando uno como que las mira con lupa, por así decirlo, y las empiezas a ver en ti misma también, empieza a hacer todo sentido. Como que todo comienza a encajar y en realidad, por ejemplo, en mi caso, que fue muy particular y muy especial, porque cuando yo descubrí el diplomado fue un momento como un punto de inflexión, digamos así, como un punto que realmente marcó un antes y un después en mi proceso personal y mi proceso terapéutico también. Porque yo estaba también habitando a partir de varias cosas sin saber un desequilibrio a nivel sistema nervioso, estaba muy desconectada de mi cuerpo, habitando mucho esta dimensión más etérea, digamos que mi dosha vata estaba como muy elevado, y por varias cosas, ¿no? Por alimentación, justo en ese proceso estuve viviendo en un lugar geográfico donde había mucho aire, y son cosas muy sutiles que si uno no está atento uno no se da cuenta, por lo menos esa es mi percepción. Y también qué acontecía que en mi práctica personal de yoga yo estaba justamente durante todo ese tiempo practicando, por ejemplo, meditaciones con mucha visualización, cantando mucho mantra, y me sentía como en un momento muy flotando, como que no estaba tan conectada con la parte del cuerpo, ni con esta práctica corporal. Mis prácticas de yoga eran muy livianas, muy suaves, muy fluidas. Entonces cuando descubrí el diplomado y comencé a ver esas pequeñas sutilezas, fue realmente de gran ayuda porque la forma como fue abordado, en este caso cuando yo participé, comenzamos por el módulo de mindfulness, entonces fue como ir de la flotabilidad a lo concreto de una y fue tipo, wow, volver a la tierra de alguna forma y eso me ayudó mucho porque realmente lo estaba necesitando y me fui dando cuenta en el camino, ¿no? Como que, claro, venía con un acompañamiento también a partir de mi proceso personal con psicoterapia y todo, pero como que la yoga terapia fue una herramienta muy concreta, muy amorosa y muy progresiva, como que esa progresividad es muy amorosa también, no es como de un momento para otro. Por ahí tal vez yo lo sentí un poco más así, un poco más fuerte o más concreto porque realmente estaba muy aérea, muy etérea y ahí como ir directo a la densidad del cuerpo, a percibir, observar el cuerpo, sentir los micromovimientos del cuerpo, la posición del cuerpo, todo eso fue tipo realmente muy sanador, yo le digo muy revolucionario, ¿no? Porque marcó un antes y un después en ese proceso de evolución de mi propio desenvolvimiento también, de mi propio aprendizaje. Mm. Claro, esa diferencia entre yoga y yoga terapia de pronto es más concreta en la experiencia personal, ¿no? Como saber que, no sé, por ejemplo, estás haciendo una práctica que la que haces siempre, no sé sea cual sea, y de pronto ver que esa práctica te está aumentando algo que te hace mal en el fondo, entre comillas, ¿no? O te desregula, te desequilibra, y que de pronto hay que ajustar la práctica de yoga con un enfoque terapéutico, ¿no? Y de pronto es duro también, cuando nos gusta un método, una forma de practicar yoga, y estamos atravesando un desequilibrio como, no sé, puede ser estrés crónico o trauma, depresión o lo que sea, ¿no? Y de pronto tenemos una práctica que nos encanta y encontrarse con que esa práctica no nos hace tan bien para la situación específica que estamos habitando, de pronto también si bien la yoga terapia es amable, también puede generar resistencia a eso, ¿no? Como yo quiero hacer esta práctica que me gusta mucho, no otra,
Y claro, y muchas veces en los desequilibrios hay un poco que ajustar las técnicas, adaptarlos y obviamente, idealmente en un espacio terapéutico con alguien que sepa y que nos vaya acompañando y guiando, ¿no? Porque también esto puede como movernos el piso. Entonces, Total, sí. entonces, a grandes rasgos vamos a decir que el yoga no busca el samadhi, la unión con el todo, no sé, hay diferentes definiciones, pero sin embargo es una disciplina milenaria de la India, ¿no? Que tiene una complejidad filosófica y práctica muy densa, ¿no? Hay muchos métodos, muchas formas. En cambio, la yoga terapia podría ser algo como más concreto, que toma técnicas de yoga para aplicarlas a alguien, pero según qué necesita esa persona, no es homogéneo, no es igual para todos, no a todas las personas le hacen exactamente bien lo mismo, entonces de pronto eso también nos puede generar resistencia dentro del mundo del yoga incluso, ¿no? Como decir el yoga hace bien, pero espera, ¿qué técnica y a quién y para qué? Genera como una resistencia a decir, no, pero si el yoga hace bien y ya. Eh, entonces, claro, si bien entendemos esa resistencia, también invitamos a abrirnos también a esto de que las técnicas no son buenas ni malas en sí mismas, ¿no? Que hay personas que necesitan calma y otras no, y hay personas que necesitan activación y otras no. Entonces, cada persona es un mundo tan particular que primero hay que ver qué necesita esa persona para ver qué técnicas aplicamos. Entonces, por ahí va el enfoque de la yoga terapia, mirar a quién. Entonces, según a quién es qué decido aplicar, para qué, esto le ayuda o no. No son clases estándares, ¿no? De pronto, Claro, sí, queremos que el yoga haga bien a todo el mundo y no es así el asunto, sobre todo en la salud mental, que es tan compleja, ¿no? Y cualquier sí. cosa que hagamos podemos ver el funcionamiento del sistema nervioso en el fondo. Sí, una cosa que a mí me ayudó mucho para poder comprender este abordaje o esta lectura del presente de la persona, ¿no? Como en qué escenario está la persona, un poco de su historia de vida también, algunas reseñas de su salud, como un marco general, podríamos decir, la ficha de inscripción, como que siento que ese punto es súper clave para poder realmente comprender eh, cuál es la realidad de esa persona que está llegando a ser parte de esta clase específica de yoga terapia. Como bien dices, por ejemplo, en mi caso, lo que yo facilito, claro, no es una práctica para cualquier persona, no es cualquier mujer que por ahí va a llegar a la clase y que le va a hacer bien. Por ahí puede ser alguien que no le gusta, que no sintoniza, que no le está haciendo bien. Entonces es importante como poder ir definiendo de una forma clara y tener esa comprensión de a quién estoy acompañando, como qué capacidades o lo que yo facilito realmente a quién está ayudando. Como que siento que eso me ayudó mucho también dentro de las herramientas que me entregó este diplomado, como poder descubrir que sí es posible pasar una ficha de inscripción con algunas preguntas claves para que tú también como facilitadora puedas acompañar de una forma responsable y coherente también a esa otra persona, ¿no? Ujú. Claro, y dentro de eso también lo de la ficha de participante, ¿no? Que consiste en como pedir información básica para saber qué le aplicamos. Va a ser distinto si tiene depresión, hipertensión, diabetes o si viene porque quiere bajar de peso, ¿no? Es necesario saber esa información. Y también esto el famoso nicho terapéutico creo que es relevante también, que si bien esa palabra del nicho se usa mucho en marketing, ¿no? Como busquemos un nicho, en tanto hacer clases grupales también es bonito saberlo, tener en cuenta que podemos hacer clases también para un grupo que compartan algo en común, ¿no? Pero está complejo también, si queremos en realidad aportar a un desequilibrio particular, por ejemplo, hay que un poco agrupar también a las personas. Y no es lo mismo una persona, por ejemplo, una mujer de 20 años universitaria, a una mujer que está en casa, que cría, que cuida todo el tiempo, que tiene 50, por ejemplo. Entonces, hay abordajes distintos y hay técnicas distintas y lenguajes distintos también según este grupo al que queramos acompañar, o grupos, ¿no? Como el Claro. nicho terapéutico, grupo terapéutico, como queramos llamarle,
que por ahí sí se puede un poco más, menos estandarizar algunas cosas, ¿no? Aún así también dentro de ese nicho van a haber muchas diversidades dentro. Entonces, Sí, yo creo que la clave de la yoga terapia quizás puede ser entender que cada persona es única, ¿no? Que a lo mejor pueden compartir un problema común, sí, como estrés, no sé, estrés crónico. Sin embargo, cada persona es única y lo que le hace bien a uno no necesariamente le hace bien a otro. Entonces, desde esa base que tiene un poco la filosofía, no sé, la Ayurveda, por ejemplo, ¿no? Que no podemos decir la fruta hace bien en la mañana, listo, ¿no? Como que la Ayurveda también plantea esto de que espera, ¿quién es? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué clima? ¿Qué dosha? ¿No? Que no podemos decir que una cosa le hace bien a todas las personas, ¿no? Tenemos que ir como ajustando según esa persona, según su biografía, según su constitución. sí. Y yo siento que también de cierta forma vamos creando un espacio que ayuda a la persona también en su proceso de autoconocerse, como de ir Mm, explorándose. Porque por ahí una cosa que siempre me hizo mucho ruido es cuán a veces pasivos somos frente a nuestra salud, como que ese punto que es muy delicado es muy importante también porque si no sé lo que me hace bien o lo que no me hace tan bien, ¿cómo voy a escoger o cómo voy a saber por qué camino puedo ir ayudándome? Como es un camino largo, yo siempre recalco mucho eso, como que a veces uno cree que va a ser tipo instantáneo y rápido, y no, es un proceso que requiere de observación, que requiere de paciencia, que requiere de tener que en esa observación ir viendo cómo voy reaccionando a ciertas cosas, cómo mi organismo responde a ciertas cosas, cómo mi sistema nervioso responde a ciertas herramientas que son entregadas desde el abordaje de la yoga terapia, por ejemplo, o hasta incluso en la alimentación, cómo si cambio de un alimento a otro, cómo reacciona mi cuerpo y como que toda esa observación que a veces puede ser muy evidente o muy sutil en otras ocasiones requiere de ese entrenamiento, ¿no? mm, Como de realmente estar atentos y atentas a qué está pasando en mi cuerpo, principalmente cuando uno hace algún tipo de modificación, por ejemplo, qué sé yo, alguien que está acostumbrado a respirar de una forma más acelerada y por ahí comienza a integrar de manera progresiva la respiración consciente, por ejemplo, con seguridad, en un periodo no muy largo de tiempo va a haber cambios, va a sentir en el cuerpo, ¿no? En el sistema nervioso, que también es algo que yo lo digo porque conmigo también pasó, como de realmente poder salir de esa alerta, porque era esa sensación la que yo tenía muchas veces, como vivir en un estado de alerta permanente y una presión que sentía en la cabeza y un exceso de movimiento y de ruido, era como, por favor, necesito descansar. Y claro, dormía y no tenía insomnio y conseguía dormir, pero durante el día era tipo una presión, una tensión en la cabeza, y cuando comencé realmente a prestar atención al cuerpo, a la respiración, a las sensaciones del cuerpo, es como que esa sensación de tensión comenzó a disolverse, pero no fue de un día para otro, mm, fue de manera progresiva y sustentando también ese lugar de autocuidado, como de también disciplina, ¿no? Porque a veces me pasó en mi propio camino con el yoga que, claro, los primeros años cuando comencé, que fue por allá, por el 2006 más o menos que comencé las prácticas, fui muy intermitente, no fue una cosa que yo comencé y fui constante, porque no tenía disciplina, me gustaba mucho, me hacía muy bien, yo sentía las prácticas como una experiencia única, realmente salía súper renovada de las prácticas de yoga, pero no tenía esa disciplina, ¿no? Como de hacerlo todos los días, como sé que me hace bien, pero aún así no lo hago, como que me costó esa parte, ¿no? Y ahora cuando atravesé toda esta experiencia y encontré el diplomado, como que me propuse también a nutrir ese lugar de disciplina. Y el diplomado me ayudó mucho a eso también, como ir nutriendo ese lugar de ir haciendo las tareas, de ir haciendo las prácticas y de
comenzar a percibir, yo creo que eso también es un punto muy importante, cuando uno realmente comienza a percibir que están habiendo cambios positivos, es como que eso le da fuerza, ¿no? A la disciplina y al compromiso de ir haciéndolo, pero por mi propio bienestar, ¿no? Como cuidando de ese lugar tan importante que es para todos nosotros como seres humanos. Mm. Y claro, y como hablas de la disciplina ahora, también tiene eso la yoga terapia, ¿no? Que como tú decías, esto no es mágico, no puede, o sea, no pasa de un día a otro en general, ¿no? La acompañamientos en general. Y no solo de esta disciplina, sino de otras. De pronto las redes sociales y como lo inmediato nos ha hecho pensar que hay cosas mágicas que van a pasar de hoy a mañana, y seguramente sí hay cosas que suceden así de hoy a mañana, como cambios, rupturas, qué sé yo. Sin embargo, en el yoga terapéutico con enfoque en salud mental, muchas veces se está reentrenando nuestro sistema, por ejemplo, en tu caso que planteabas que muy abiertamente, y gracias por ser tan eh, generosa con compartir algo tan íntimo, Joan, pero en ese caso, ¿no? De estar alerta, tenemos que reentrenar a nuestro cuerpo, a nuestro sistema para que baje la alerta, y no es algo que va a pasar en una clase, ¿no? Va a tener que ser algo sistemático en el tiempo, acompañado con paciencia y qué sé yo. Entonces, de pronto, la disciplina se le asocia a algo rígido también, a algo como externo que nos presiona, quizás, no sé, incluso se relaciona a, no sé, algunas cosas como lo militar o los colegios o no sé, Sí, instituciones, qué sé yo, y de pronto puede ser algo mucho más suave, entre comillas, o amable, que tiene que ver con, bueno, me hace bien tomar agua tibia en ayunas, ya lo implemento todos los días y lo hago porque en realidad sí vale la pena hacerlo. Y también me claro, disculpo si un día no puedo hacerlo, ¿no? Como algo que, claro, me propongo reentrenar mi sistema para que baje la alerta. Voy a darme quizás 10 minutos todos los días, a diferencia de que nosotras, claro, somos instructoras y podemos quizás tener ese tiempo, ese espacio, nos dedicamos al tema, pero una claro. persona que quizás no, tal vez con 3 minutos al día ya podría ver algún cambio por allí, algo sutil, ¿no? Sobre todo pensando en que también el entorno y el contexto están súper álgidos, ¿no? Darse prácticas, lamentablemente, se ha vuelto un privilegio, como conectarse con el cuerpo se ha vuelto Mm, un privilegio que es, bueno, un poco irreal, ¿no? Es como bastante violento también. Sin embargo, también volver al cuerpo, que es como se llama este live, es una de las respuestas también para regular nuestro sistema, bajar los niveles de estrés. De sí, pronto, una de las consecuencias también del estrés crónico, del trauma o de otras situaciones de ese tipo, las respuestas naturales, ¿no? Por sobrevivencia son: me desconecto del cuerpo si no sufro, mejor me voy mm, de aquí porque esto es muy duro. Y sin embargo, también habitar el cuerpo, obviamente, en un contexto cuidado terapéutico, de acompañarse también con cariño y paciencia, claramente podemos ver efectos positivos allí, ¿no? En el volver al cuerpo, entre sí, comillas, ¿no? Nunca nos hemos ido de ahí si somos cuerpo también. Sin embargo, claro, tú y yo sabemos bien esto del no habitar el cuerpo, ¿no? Como manera de sobrevivir, y por otro lado también la importancia de habitarlo para poder realmente no estar en sobrevivencia simplemente, sino construir una vida más plena. sí. Y ese punto de hacerlo de una forma gentil, ¿no? Como adecuando también esas prácticas de una forma, por ejemplo, ahí alguien comenta, ¿no? Que las personas están reacias a iniciar hábitos saludables, Jime Olivo. Y claro, yo siento que por ahí el propio sistema, el propio estilo de vida de la persona, que también una cosa que aprendí en el diplomado que fue muy importante, en el sentido de que por ahí la persona no tiene tiempo para incluir nuevas cosas a su rutina, porque su propia rutina, su propio día a día no se lo permite. Entonces, lo que aprendí en el diplomado fue como dar esos toques o esas invitaciones a la persona para que haga cosas que ya hace, pero tal vez pues de forma diferente, ¿no? Como, no sé, me voy a lavar los dientes, por ejemplo, y voy a poner atención a todo lo que hago cuando estoy lavándome los dientes, por ejemplo, y sentir todo lo que se siente en la boca cuando uno se lava los dientes o qué sé yo, cuando
me estoy comiendo algo, cuando estoy tomando un vaso de agua, cualquier cosa, como que uno ya lo hace y como poner atención a esas pequeñas sensaciones, porque como llevándolo, ¿no? Al volver al cuerpo, como que por ahí, de repente, claro, las personas que tienen una vida muy ajetreada, con muchas cosas, que yo diría que es un gran porcentaje, ¿no? de la sociedad, sé que es un desafío como incluir o modificar algunos hábitos, porque han sido años, ¿no? Que hemos tenido esta forma de vida y que yo siento que la misma evolución o la misma como energía así de colectiva nos está llamando a volver a esas partes más saludables, ¿no? Como a tener ese autocuidado, esa automirada, volver hacia adentro y claro, sabemos que no es un camino fácil, pero es posible, solo que hay que ir haciéndolo de manera progresiva, como gentilmente, como también tú decías, como esa parte de la disciplina que no sea tipo, así estricto y que si no lo hago me voy a sentir culpable, por ahí como de una forma más amena, más gentil. Lo estoy intentando, pero saber que por lo menos está la intención de que lo estamos intentando, ¿no? Mm. Sí, de pronto también en la salud mental hay que tener un cuidado único también con la violencia, ¿no? Con la violencia que nos autoejercemos por un lado y claramente muchos de los problemas de salud mental o de estrés vienen dados por violencias, ¿no? Ya sea vinculares o sistémicas o qué sé yo. Entonces, de pronto también, como, aunque suena muy abstracto quizás, ¿no? Pero cambiar la relación entre terapeutas y facilitadores o estudiantes, pacientes, entre comillas, y tanto en vinculación con otras personas como con nosotras mismas, creo que también es un trabajo que hay que hacer allí y por eso en la salud mental también, no sé, se habla de cosas como la revictimización, ¿no? Que generan tanto desequilibrio en personas que han sufrido violencia, por ejemplo, y que de pronto alguien le dice, no, es que es tu culpa por estar a esa hora, tal cosa, y de pronto ese mismo lenguaje que se ha repetido socialmente, ¿no? Y otros tipos de lenguaje como eh, con sangre entra el conocimiento, no sé cómo son esos dichos, ¿no? Como del aprendizaje con violencia y con fuerza y por la fuerza de pronto a veces son súper contraproducentes en cuanto a lo que estamos buscando acá, que por ejemplo como base, ¿no? de la salud mental es, a ver, aprendamos a administrar nuestro estrés o a reducir el estrés. Y claro, y bajo presión y bajo violencia, como que es muy complejo, se nos vuelve todo cuesta arriba y puede generar más confusión muchas veces. Entonces, de pronto también nosotras como facilitadoras tenemos que como generar esos espacios dentro de nuestras salas de la real no violencia, que es distinto a la autodefensa, que es distinto a poner un límite, ¿no? No se trata de Sí, aceptar que todo venga y que nos deje y dejarnos llevar por todo, sino en realidad en cambiar un poco el lenguaje también, sí. visibilizar cosas que hacemos bien, entre comillas, ¿no? Lo estoy intentando, está bien no estar bien y una serie de cosas que parecen obvias, ¿no? Pero de pronto están tan instauradas socialmente como lo bonito o lo bueno de ser hiperproductiva y de ser trabajólica y de no descansar, como si fueran un gran valor. Y de pronto son cosas que están tan arraigadas en nosotras, la forma de educación, la violencia, la productividad y demás, que reconstruir eso para darnos permiso para ver, a ver, qué me pasa, qué necesito, necesito contención o necesito un abrazo o necesito vinculaciones hermosas o necesito simplemente estar en silencio, puede ser todo un tema por el hecho de que nos parece que está mal, ¿no? Como el reproche, el reproche. Sí, sí. Joan, ¿cómo ves tú esto de volver al cuerpo en cuanto a la salud mental? ¿Qué beneficios ves tú en este aspecto? Eh, yo siento que es un lugar que nos ayuda mucho como a abordar esta salud mental en la conexión con nuestro cuerpo, como primeramente no dejar de ver que son algo totalmente separado, sino que
como bien dijiste en un momento, como aprender que a través de nuestro cuerpo también nos podemos ayudar, también podemos ayudar a nuestra mente, ¿no? Y que a través de nuestra mente podemos ayudar también a nuestro cuerpo, porque la mente es un espacio, yo siento, muy abstracto, ¿no? Como el otro día estaba justo viendo un documental que compartía un poco como cómo vamos, cómo tenemos una capacidad tan rápida como de divagar en la mente, ¿no? Que de repente tomamos así una idea y de la idea vamos creando una historia y de repente nos damos cuenta que estamos, qué sé yo, danzando con los pajaritos no sé dónde, y estamos haciendo algo en la materia totalmente nada que ver con lo que estamos pensando. Y yo siento que cuando regresamos al cuerpo es como que también aprendemos un poco a cuidar nuestra energía, ¿no? Como nuestro, nuestra energía como un bienestar, como realmente como el motor que nos da la fuerza para estar en equilibrio, para estar saludables, para estar presentes. Entonces, en esa divagación que a veces nos vamos a nivel mente, el volver al cuerpo yo siento que es volver al centro, es volver al presente, es volver a lo concreto de lo que estoy haciendo aquí y ahora, ¿no? Como que es una ancla, yo siento, el cuerpo para esa parte de la salud mental. Como, si bien para algunas personas puede ser muy desafiante volver al cuerpo, como bien lo decías, todos somos un universo único, entonces hoy en día, por ejemplo, para mí está siendo muy sanador conseguir volver al cuerpo, como que realmente siento que es esa ancla al presente. Más por ahí cuando comencé no era tan fácil volver al cuerpo, como que automáticamente yo tendía a salir de ese espacio, ¿no? Y yo siento que personas que han atravesado por momentos súper desafiantes en su vida, como bien decías, que han tenido que desconectarse del cuerpo por sobrevivencia, no es tan sencillo por ahí decir, bueno, volvamos al cuerpo y ya está. Como que siento que también es un proceso que requiere de un abordaje muy cuidadoso, muy respetuoso. Como bien decías, cuidar mucho el lenguaje porque en nuestro cuerpo siento que también habita nuestra autonomía, ¿no? Y por ahí a nosotras como mujeres, principalmente a lo largo de nuestra historia, ese límite, ese espacio seguro fue transgredido muchísimas veces y en diferentes aspectos o diferentes situaciones. Entonces, poder realmente volver a ese lugar y reconstruir esa relación con nuestro espacio corporal como un lugar seguro, como un lugar que realmente puede ser un ancla al momento presente, que realmente puede ser una herramienta viva, ¿no? Y el mapa vivo que nos va guiando en nuestro proceso de sanación puede ser muy desafiante, puede ser muy difícil, pero siento que a través de técnicas como por ejemplo la yoga terapia, que como lo decíamos al principio, no es un acompañamiento, no es una técnica que te va a llevar de la nada al todo de una vez, sino que va trabajando de forma progresiva y amorosa y muy desde la empatía, ¿no? Porque siento que eh, las personas que hemos sentido esta este llamado de profundizar en prácticas, en herramientas o en la yoga terapia, lo hacemos también porque hemos vivido experiencias, ¿no? Desafiantes en nuestra vida. Entonces, siento que la empatía es algo que está muy presente en todas y en todos los que eh, acompañan a personas desde ese lugar. Entonces, para mí es fundamental, siento que el cuerpo es la brújula, es el mapa, pero soy muy consciente de que por momentos accesar a eso no es fácil, trae Mm. muchos desafíos y tiene que ser abordado de una forma muy cuidadosa, muy respetuosa y amorosa, ¿no? Como muy, muy desde ese lugar del respeto, ¿no? De la historia de la otra persona también. Mm. Claro, y también dejar en cuenta que la yoga terapia generalmente o por lo general se usa como
terapia complementaria, no es una terapia que reemplace la psicoterapia, por ejemplo. Claro. Y de pronto, en todas las disciplinas alternativas, en las terapias, como la yogaterapia y otras, ¿no? De pronto también hay una lucha ahí como con la medicina, una lucha de decir, bueno, tienes depresión, no te tomes ese psicotrópico, mejoras esto, ¿no? Y de pronto, desde esta visión se entiende de que lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve a otro, y es mucho mejor trabajar en equipo cuando hay complejidades de desequilibrios de salud mental, porque es algo sumamente complejo. No es solamente un factor que yo creo que de pronto nosotras queremos facilitar la vida y por eso buscamos opciones como 2 más 2 son 4, ¿no? La manzana se bien, listo, tomar agua se bien, listo, y cuando las cosas son muy complejas, de pronto nos abruma. Sin embargo, cuando empezamos a ver esa complejidad, también se encuentra la riqueza, ¿no? De entender de que la yoga terapia puede ayudar a una persona, por ejemplo, con estrés crónico, a habitar el cuerpo con mucha cautela, con mucho respeto, mientras está en un tratamiento de psicoterapia y otras cosas, ¿no? No son excluyentes necesariamente, y puede que a una persona le sirva solamente la psicoterapia y a otra quizás la yogaterapia y así, ¿no? Pero lo ideal en realidad es entender que la yogaterapia es una terapia complementaria y que ojalá el trabajo en cuanto a la salud mental fuera interdisciplinario, que hubieran varias personas Mm. trabajando en pos, sobre todo cuando hay temas tan complejos como personas sobrevivientes de trauma, ¿no? O de Ah, mujeres con sobrevivencia de violencia de género, por ejemplo, que son temas sumamente complejos y que deben ser abordados idealmente entre varias profesionales, varias disciplinas, en equipo, ¿no? Porque no hay solo una cosa que abordar, sino un contexto, incluso lo social, ¿no? Cómo esa persona, por ejemplo, va a mm, sobrevivir, va a salir de ese estrés si el agresor la sigue persiguiendo, por ejemplo, ¿no? Que ya entran temas, por ejemplo, legales. Entonces, a veces los temas de salud mental son mucho más complejos que estar en una sala habitando algo, ¿no? Tiene que ver con muchos más factores y de pronto, si bien esto nos puede abrumar, cuando vemos la claridad de eso multifactorial, también nos permite buscar soluciones, sobre todo en equipo. Cuando vemos varios profesionales al servicio de algo, también se enriquece mucho la terapia. sí, sí, total. Eh, Siento que es importante recalcarlo porque por ahí las personas pueden estar atravesando por alguna situación que realmente requiere de este equipo interdisciplinario y creen que porque van a ir a yoga terapia eso va a ser lo que va realmente a traer la solución total o la ayuda total de lo que ellos necesitan y por ahí no. O sea, claramente es necesario poder abordar cada caso de una forma mucho más profunda y también recordar que nosotros tampoco tenemos la capacidad de diagnosticar lo que la otra persona está atravesando con la otra o el desequilibrio que está atravesando la otra persona, porque por ahí eh, la persona puede ser que ni siquiera sepa lo que le está pasando y espera que uno le diga lo que le sucede y en realidad no, porque como bien decías, dejar claro que la yoga terapia complementa, es una herramienta que viene para ayudar en ese complemento a un proceso terapéutico que la persona ya viene desenvolviendo. eh, Puede ser hace un tiempo, puede ser que sea reciente, pero lo importante es que quede claro que, como bien decías al principio, dentro de de eso que se espera que sea mágico, hay que tener la conciencia de que va a ser progresivo, va a ser complementario, ¿no? Como que por ahí hay cosas que la yoga terapia va a ayudar, pero también se necesita de esa asistencia de otros profesionales para poder realmente abordar temas principalmente más complejos, ¿no? Que por ahí con un acompañamiento de yoga terapia no es suficiente. Mm, sí. Bueno, distintos Porque también senderos. solo para complementar, que yo también siento que la yoga terapia es más tipo un acompañamiento sensorial más que verbal, ¿no? Como que, por lo menos en mi caso, cuando facilito estos talleres, que son talleres de ocho clases,
si bien hay una ficha de inscripción, pero no hay una sesión terapéutica hablada personal con la otra persona, ¿no? Como que nuestro espacio de facilitar o acompañar a otros viene más desde la experiencia sensorial, ¿no? Desde la experiencia práctica, como de abordar lo que la persona está transitando, en mi caso, ¿no? A través del movimiento, a través de la conexión con el cuerpo, a través de la respiración, es como que yo siento que es un trabajo más de ir como disolviendo camadas sin la necesidad de hablar, ¿no? Como a través de la simple expresión de lo que somos a través de cuerpo, a través de respiración y, y por ahí la parte verbal, como ir profundizando realmente en lo que le pasó o no le pasó a la persona, no nos cabe a nosotros, ¿no? Mm, Va por otra parte. claro. Bueno, al menos que sean como alguna de las compañeras, ¿no? Que son psicoterapeutas y que en el fondo lo Claro, combinan, claro, o claro, psiquiatras, qué sé yo. exacto. O si fuéramos médicos ayurvédicos en India, ¿no? Tal vez ahí habría una real alternativa, pero en este caso es muy complementario y hay que ser súper responsables, ¿no? Sobre todo porque, no sé, en mi caso, por ejemplo, he visto muchas eh, colegas que vienen a clases, ¿no? Con ciertas violencias también que vivieron en otras partes, como que las trataban de débiles por seguir tomando fármacos, por ejemplo, o no sé, o por estar enojadas, ¿no? Por algo injusto, que vivieron algo injusto, están enojadas y se les juzga, ¿no? La yogi no se enoja, qué sé yo. Entonces, la salud mental tiene como una misión también, entre comillas, de poder lograr que los espacios sean amables para poder procesar lo que sucede, ¿no? Sin volver a violentar a una persona diciéndole lo que tú sientes no es pertinente a este espacio o es poco evolucionado, lo que sea, ¿no? Y además es muy distinto lo que se siente a lo que se hace, ¿no? Yo puedo estar enojadísima y no por eso golpear a alguien, ¿no? Como que de pronto también hay Claro. una confusión ahí entre el sentir y la acción, o la justificación y que de pronto, bueno, ¿y cómo vamos a procesar esos dolores y esas emociones ahí como de rabia, injusticia, por ejemplo, por poner un ejemplo, sin Sí, tener el espacio para hacerlo, ¿no? Y si la gente nos está diciendo está mal que sientas eso, vibra alto, eh, no sé, canta mantras para que tu energía traiga lo positivo y qué sé yo, esas cosas que de pronto lo hemos hablado mucho en clases en el diplomado, ¿no? Sobre todo las personas que tienen algún tipo de diagnóstico como el trastorno de ansiedad, que de pronto eso les da más ansiedad, ¿no? Como atraes lo que vibras, ay, tengo ansiedad, entonces me va a pasar algo malo y entonces lo atraigo y entonces y se vuelve un círculo y un bucle de ansiedad tremendo que no aporta en nada. Entonces, de nada. pronto también ahí tenemos que tener una visión responsable en cuanto a que, a ver si estamos sumando más ansiedad o qué sé yo, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, hablábamos con alguna muchacha en un taller de mindful de esto de la exigencia de la instructora de pronto estar en contextos, por ejemplo, de personas con estrés crónico y exigirles, sé vegana, no te enojes, levántate a las 5, medita en la mañana, y una serie de exigencias que si la persona está con estrés, lo último que necesita es que le sigan exigiendo y sobre todo desde el juicio, ¿no? Que es distinto decirle Claro. quizás te pueda hacer bien, pruébalo, porque también en estas fórmulas mágicas y fórmulas también estándares que queremos que a todo el mundo le sirva, ¿no? Meditar a las 5 de la mañana a todo el mundo, y quizás no es por ahí el asunto, entonces desde la yogaterapia también hay un concepto muy relevante que es la autonomía, ¿no? Doy Claro, herramientas para que, como tú decías hace un rato, Iván, descubrir, me doy permiso para descubrir qué me sirve a mí, cómo me va con esta técnica, tal vez no es la más adecuada en este momento, tal vez me sirve más esta otra, adapto justo, con compasión, entonces de pronto también requiere, esta labor de ser yoga terapeuta requiere también un compromiso con entender que el otro tiene la razón de su propio camino, que de pronto en el yoga quizás puede ser un poco molesto, ¿no? Como que, bueno, ¿y para qué sí, estudie tanto? Si yo tengo la indicación, ¿para qué estudie tantos años si ahora lo que yo sé no lo puedo como exigir, entre comillas, ¿no? Claro, sí, pero la yoga terapia en el fondo es otra rama, es otra disciplina que tiene otro foco finalmente, de que el otro, sí. nadie más que el otro sabe mejor lo que le hace bien. Yo siento que bien, también está muy ligado con lo que decías hace un rato de la rigidez, ¿no? Que a mí me pasó también al principio cuando comencé a planificar mis clases de yoga terapia y a practicarlas.
era como que no podía salir de la estructura que yo ya tenía de la clase de yoga. Y como que entraba en una confrontación interna de que no, tengo que partir en postura de meditación, como que no podía salir de ese lugar y me costó, así me costó hasta que lo fui soltando y lo fui digiriendo y me fui dando cuenta como que yo no puedo llegar, o sea, si estoy estudiando para poder facilitar un espacio seguro, empático y comprensivo, respetuoso con la historia, con la vivencia de la otra persona, que estoy buscando fomentar la autonomía, no me puedo poner en el lugar de dirigir o imponer una forma, ¿no? Como vamos a partir en postura de meditación, por ejemplo. Y si la persona no puede estar en postura de meditación 15 minutos o 10 minutos porque realmente le queda incómodo, no puedo obligarla a que esté en esa posición porque estoy haciendo todo lo contrario a lo que quiero hacer. Entonces, como que también fue un proceso para mí interesante de atravesar conmigo misma, ¿no? Y después me reía de mí misma, como que cuán rígida mismo dentro de la práctica de yoga uno se vuelve, ¿no? Como queriendo seguir esas propias como ese checklist, ¿no? Que uno misma se hace o uno misma se crea. Fue interesante, más sí, súper concuerdo con eso que estás diciendo, como cuidar mucho ese lugar, ¿no? Del imponer, del lenguaje también, es muy importante, como que siento que esas cosas sutiles le van dando eh, esa, ese abordaje mucho más amoroso, ¿no? A la Mm. yoga terapia. Mucho más desde el respetar la autonomía o facilitar ese espacio para que el otro pueda ir cultivando su autonomía, ¿no? Descubriéndose. Mm. Bueno, eso cabe también dentro de lo del espacio terapéutico, ¿no? Que como bien dijimos al principio, el yoga no es lo mismo que el yoga terapéutico, tienen otros códigos, otras formas. eh, y claro, dentro de la yoga terapia, por ejemplo, generar un espacio terapéutico es pero imprescindible porque podemos escoger muy bien una técnica. Sin embargo, si el espacio es álgido o me genera estrés o competencia, en un contexto, por ejemplo, donde una persona está buscando realmente el relajo o bajar los niveles de estrés, va a ser súper extraño, ¿no? La técnica puede ser para reducción de estrés, sin embargo, el contexto está ahí, pero apúrate, compite rápido y qué sé yo, ¿no? Entonces queda una incoherencia allí que no funciona bien. Entonces, dentro de la yoga terapia, fomentar estos espacios seguros es como uno de los pilares, como que de ahí para allá, como que no se puede hacer mucho si no está eso, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo, cómo crees tú que se pueden fomentar los espacios seguros, Joan? Más allá de que en la yoga terapia es imprescindible, ¿no? Pero en general, sí, yo creo que el espacio seguro se puede crear desde un espacio inclusivo. Siento que para que el espacio sea seguro realmente es como que la persona tiene que sentirse eh, tranquila en el sentido de que no va a ser juzgada, ¿no? Como de que no va a ser criticada, que no va a ser eh, que no va a existir como este espacio de querer modificar algo de la persona sin que la persona realmente así lo sienta, ¿no? Como de tener ese espacio genuino de poder sentir, ¿no? Como, bueno, estoy sintiendo esto y lo estoy digiriendo de esta forma y no tengo que estar en alerta, ¿no? Como que realmente me puedo sentir que estoy en un espacio seguro para poder ser, para poder explorar, para poder sentirme eh, que no voy a estar en ese estado de alerta constante, ¿no? Porque siento que ese punto así está muy presente, ¿no? En la vida de la mayoría de las personas, este estado de alerta siempre está y es necesario poder encontrar un lugar en donde no haya exigencia, en donde no haya juicio, en donde no haya miradas de juzgamiento, en donde realmente la persona pueda sentir, es aquí donde yo quiero estar, es aquí donde yo realmente siento que el espacio está creado para que la sanación ocurra, ¿no? Como que siento que eso es muy importante. Y el lenguaje, como que el lenguaje va a traer también esa cuota de
seguridad, donde la persona puede sentir esa comprensión, esa empatía, como, bueno, estoy en un lugar donde me entienden, ¿no? Estoy en un Mm. lugar donde soy comprendido, donde soy comprendida, como que no preciso modificar nada de mí. Mm. Siento que es muy importante esa parte de como lo que definiría para mí un espacio seguro. Claro, y ahí podemos volver quizás a esto del nicho terapéutico, ¿no? Que cuando es un poco terrible decirlo, pero los dolores comunes nos unen. Entonces, de pronto, cuando estamos con alguien, si yo tengo depresión y el de al lado también, hay una sensación ahí de que de verdad el otro no me va a venir a decir échale ganas, ¿no? Porque sabe lo tremendo que es evitar la depresión o lo mismo con cualquier otro desequilibrio. Entonces, de pronto también suma mucho esto de reunirnos como por grupos que tengamos ciertas cosas en común, ya sean dolores comunes o no, ¿cierto? O incluso en la prevención de la salud, pero hay cosas en común que nos pueden unir mucho y que también evitan esto de los espacios inseguros, ¿no? Cuando hay demasiada distancia entre una experiencia y otra, de pronto se genera esta tensión del otro no me está entendiendo nada, entonces tengo que defenderme, protegerme. En cambio, cuando hay esto de sí, el de al lado sí me entiende, la docente me entiende, aquí no tengo que ocultarme ni disimular de que estoy triste, por ejemplo, empieza ya a generar un alivio que desde ahí se parte una base del espacio seguro para poder empezar recién a transitar un camino que no Mm, sabemos cuánto sí. tiempo puede ser o incluso en algunos se vuelve como una forma de vida, ¿no? De habitarlo así. Sin embargo, es como el pilar, sin espacio seguro, sin espacio terapéutico, está súper complejo avanzar para ninguna parte, porque la No, energía se pierde en el fondo en defenderme de las personas que están ahí, del docente incluso puede ser, ¿no? claro, sí. Y es súper agotador, y es como, es insano, ¿no? Como que realmente me da una cosa así en el corazón, es como, qué ganas que existan más espacios seguros, ¿no? Donde las personas puedan realmente sentir que están en un espacio colectivo incluso, ¿no? Como, y habitando experiencias similares, donde realmente se pueden acompañar, ¿no? Como que siento que cuando uno crea estos espacios de sanación, incluso dentro de las mismas personas que van, ¿no? Empiezan a compartir sus experiencias, se empiezan a apoyar, empiezan a notar que no son solo ellas o ellos los que están transitando por eso, y eso es muy sanador también, es como, wow, es humano, ¿no? Es humano no estar bien, es humano pasar por ciertos desequilibrios, es humano que por ahí tuvo un momento que claro, que uno no lo espera, ¿no? Que uno gustaría a lo mejor no haberlo pasado, pero cuando vienen situaciones difíciles en la vida, eh, saber que otras personas también transitan, tal vez no lo mismo, pero situaciones difíciles también y que están ahí, que te pueden incluso traer esa cuota como de fuerza, ¿no? De inspiración, como de esperanza también, de que es posible, de que se puede, de a poquito, de una forma muy genuina, de una forma muy gentil. Siento que cuando esos espacios realmente se van nutriendo y son realmente genuinos, ¿no? Como muy sinceros, muy verdaderos, es muy sanador. Así es. Y eso sumado a la técnica adecuada, espero, Sí, sí, maravilloso. hermoso, sí. Sí. Joan, de mi corazón llevamos una hora aquí, así que Wow, pasó rápido. ¿te parece si vamos cerrando? ¿Hay algo que Vamos. quisieras decir para ir cerrando este live? Bueno, no creo que agradecer. Siento que es muy importante estos espacios también de conversación. A mí me gusta mucho atreverme a poder hacerlo y poder conversarlo, porque siento que por ahí nosotras que estamos como más conectadas o más relacionadas con esta parte de nuestra salud, con la yoga terapia, la salud mental, puede ser que sean temas más cotidianos, ¿no? Más cercanos, pero siento que hay muchas personas que no están muy alejadas de esto de la yoga terapia, de cómo también poder
ir aprendiendo de nosotros mismos, ¿no? Como estos espacios de observación, entonces siento que es muy importante poder traerlos como una conversación más cotidiana, por así decirlo, más humana también, como realmente gente, hace parte de la humanidad, o sea, la salud mental es parte de nosotros y no es un tema que hay que meterlo abajo de la alfombra, sino que siento que es importante poder hablarlo también y como una forma preventiva, ¿no? Siento que eso es muy importante, muy bien, por mucho que abordemos algunos desequilibrios y podamos traer ese equilibrio, también es importante no olvidar que no es que ahí nomás quede, como seguir trabajándolo para que pueda ser algo preventivo. Así que agradezco mucho, Nico, la invitación. Dejar invitadas también aprovecho aquí a las mujeres que estén ahí sintiendo, tal vez entrar en contacto conmigo, podemos conversar también si alguna está sintiendo esta necesidad de volver al cuerpo, la sensación y que puede ser difícil, desafiante, podemos conversar, realmente es posible, hay un trabajo así muy cuidadoso, muy amoroso, en donde podemos realmente ir abordando este camino de regreso al cuerpo con mucha paciencia y recordando que la yoga terapia es una herramienta complementaria. Así que agradezco mucho y agradezco mucho el diplomado, también súper recomiendo esa posibilidad de estudiar aquí en la escuela con el diplomado de yoga terapia y salud mental porque realmente es una herramienta valiosísima, muy importante, muy esencial para la humanidad. Así que gracias, Nico, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Joan. Yo voy a dejar también una invitación. En realidad es algo como que digo siempre, que tiene que ver con tratar de hablar más de salud mental en general para que no sea tanto tabú, ¿no? Para que las personas que tienen algún diagnóstico, por ejemplo, no sientan esas ganas de meterse bajo una cueva, esconderse, o el reproche o el aislamiento. Entender también que vivir situaciones de estrés o insomnio también pueden ser parte de la salud mental o vincularse mal con la familia. Entonces, de pronto, informarnos, hablar más del tema, no estigmatizar a las personas que atraviesan un diagnóstico y también algo que digo siempre que tiene que ver con cuidar nuestro lenguaje en cuanto a que de pronto estamos también usando lenguaje técnico, entre comillas, sobre la salud mental para referirnos a cosas que no son, y también banaliza el sufrimiento, ¿no? Como levantarse triste un día y decir, estoy depresiva, ¿no? Que tal vez no es el mejor lenguaje porque le quita peso al tremendo desafío que habitan las personas con depresión, por ejemplo. Entonces después dicen, no sé, salgo a correr y se me quita la depresión, entonces asociamos a que así se quita y en realidad no es así. Entonces es una invitación un poco a informarnos, a hablar más de salud mental, a preguntar también a las personas que lo atraviesan, a interesarnos y construir un poco más, un contexto más amable para abordar estos temas sin tanto tabú ni prejuicio ni esta visión como de película, ¿no? Que el que tiene tal cosa es un asesino, que el que tiene, ¿me entiendes? Como algo que podamos realmente conversar para abordar, porque la salud mental también tiene un rol, se ve influido evidentemente por la vinculación social, entonces todos somos partes también de la construcción de la salud mental de otras personas, aunque no lo queramos, ¿no? Como sociedad. Sí, Entonces, eso por mi parte, Joan. Bueno, y un gusto estar aquí hablando contigo, ay, Joan. Siempre es un sí, gusto estar contigo conversando, ya que te apasiona tanto este tema. sí, Y es muy entretenido y me encanta que te animes a hacer live también. Me sí. emociona mucho porque es muy entretenido escucharte y tu experiencia tan honesta, genuina de compartir. Me encanta que Mm, se pueda mostrar también e identificar a otras chiquillas. Incluso a mí me identifica también cuando lo cuentas. sí, Así que gracias. gracias. Un Gracias, mi abrazo. querida. Todas invitadas ahí a contactar a Joan si necesitan ahí un acompañamiento amoroso. Joan es quien. Joan es la persona. Gracias. Bueno, invitadas también al diplomado de las instructoras de Sí, yoga. porque el diplomado fue también muy clave, como ya dije, así que súper recomendado. Gracias, gracias. Ya, mi querida, hablamos Nos vemos, pronto. nos Nos vemos. vemos luego. Bueno, Cariño para tu gracias. hija. Cariño a todos, a todas, a todos. Chao. Chao.